Vamos a ver más cosas interesantes acerca de estas alineaciones y ya, por supuesto, ya sí estamos en la ciudad de Nueva York, ¿vale? Continuamos en Nueva York. Muy bien. Si os fijáis bien, cuando esta línea atraviesa Central Park, atraviesa también un lago artificial que se encuentra allí y que este lago artificial tiene una presa. Pues esta presa, como podéis ver aquí, se encuentra en un lago, en un pantano llamado Pantano Jacqueline Kennedy Onassis. Bueno, todo el mundo sabe perfectamente quién era esta mujer. Esta fue la esposa del presidente, del fallecido, asesinado presidente Kennedy, que fue asesinado, fue un magnicidio que literalmente cambió muchas cosas porque, bueno, lo más seguro es que fuera un asesinato ritual. Y bueno, esta que fue su mujer, con el tiempo, pues entabló una relación con el gran magnate naviero griego Onassis y adquirió como segundo apellido el de este señor. Bueno, pues tenemos aquí esta presa que se encuentra en este lago y que está alineada de forma que se crea un ángulo que atraviesa esta línea. Y si seguimos la línea de la presa, esta línea nos lleva al Museo Metropolitano de Arte. Y bueno, en principio no tiene por qué tener ningún significado que nos lleve hasta ahí. Pues bueno, pues si trazamos una línea, bueno, la línea nos terminará llevando a algún sitio, ¿no? Y bueno, en este caso nos lleva al Museo Metropolitano de Arte, pero no es gratuito que nos lleve ahí. No es gratuito porque dentro de este Museo Metropolitano de Arte, y exactamente donde yo he detenido la línea en ese Museo Metropolitano de Arte, se encuentra algo que también tiene un significado muy importante dentro de toda esta de todo este diseño esotérico. Y es lo siguiente: un templo egipcio. Fijaros, aquí, debajo de este techo, a donde llega la línea, se encuentra un templo egipcio. ¿Y qué hace un templo egipcio dentro del Museo Metropolitano de Nueva York? Y este es un templo de Egipto, ¿eh? Este templo no se ha erigido ahí en Nueva York, sino que ha sido trasladado desde Egipto, ¿no? ¿Qué templo es este? Pues vamos a leerlo. Se trata del templo de Dendur, que en el año 23 a.C. Fue mandado dedicar por el emperador Augusto a la diosa Isis. Como podéis entender, por la época de la que estamos hablando, no es un templo de la época egipcia antigua, ni siquiera de la época tolemaica, sino de cuando Egipto ya estaba en poder de los romanos, ¿no? Siempre y cuando la historia sea fidedigna, ¿no? Porque ya sabemos la cantidad de cosas que hay de la época romana que están muy en duda, sobre todo ahora con el recentismo, ¿no? Pero bueno, en principio vamos a aceptar para lo que nos interesa en este vídeo que se dedicó a Isis, por quien fuera, no importa. Se dedicó a Isis, que esa es la parte que nos interesa, a Isis. Vale, como parte de la campaña para salvar los monumentos afectados por la construcción de la presa de Asuán, fijaros, antes hemos visto un pantano con una especie de presa y ahora estamos hablando de la presa de Asuán que se encuentra en Egipto, ¿no? El templo fue obsequiado al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York en 1963. Vale, para quien no conozca esta historia, cuando se decidió construir la enorme presa de Asuán en el Nilo, resulta que gran parte de los tesoros de Egipto que estaban en la zona iban a quedar sepultados bajo las aguas de ese gran pantano que se iba a formar, ¿no? Bueno, pues se fueron reubicando esos monumentos egipcios. Uno de ellos fue el famoso templo de Abu Simbel y otro de ellos fue este templo de Dendur,
que para ser salvado fue donado allí al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York en el año 1963. Vamos, la ceremonia de entrega de este templo fue presidida precisamente por Jacqueline Kennedy, que todavía era Kennedy. Y yo me hago la siguiente pregunta. ¿Acaso estaba Jacqueline Kennedy haciendo el papel de Isis? Tengamos en cuenta que luego se llamó Jacqueline Kennedy Onassis. Vale, puede que esto sea una simple casualidad fonética, pero el templo está dedicado a Isis y ella fue la receptora, ¿no? Digamos, ceremonial de este templo. Vamos a ver qué más secretos podemos encontrarnos que están a simple vista, pero que no se ven y que están relacionados con este parque, con esta ciudad, con este templo. Vamos a verlo. Muy bien. Si nos fijamos en esta imagen, vemos que tenemos arriba este templo de Dendur y tenemos ese lago del cual hemos trazado esa línea, que vamos a volver a verla un momento, que atravesaba la presa esta que tenemos aquí, ¿no? En el lago. Vale, la línea que atraviesa la presa y que nos lleva, atravesando la presa y continuando, nos lleva concretamente al punto que aparece en la fotografía de abajo, que no es ni más ni menos que los cuarteles generales, porque se llama así Headquarters, los cuarteles generales de las Naciones Unidas. Es muy curioso que una organización que está pensada para salvaguardar la paz y bueno, todos los supuestos más altos valores de concordia entre los países, pues tenga unos cuarteles generales. Cuarteles generales suena a algo militar, ¿no? Pero bueno, esto se llama, en la ciudad de Nueva York se llaman los cuarteles generales de las Naciones Unidas. Es curioso que trazando esta línea llegamos hasta ahí, hasta este punto.